Pasamos a la siguiente moción, la presentada por el Grupo Socialista en relación al Decreto Andaluz de Medidas Urgentes de la Vivienda Protegida. ¿No? Señora Alonso Lapi. Gracias, presidente. Bueno, pues hace casi un mes nos encontramos, con gran alegría, con la publicación de un decreto ley 1 del 2025, urgente de la Junta de Andalucía sobre medidas de vivienda. La alegría, evidentemente, nos duró poco, cuando pudimos comprobar que en su contenido lo que venía a hacer Moreno Bonilla, a Mairena del Aljarafe, era subir desorbitadamente los precios máximos de la vivienda de protección en nuestro municipio. Una subida realmente alarmante y que dificulta aún más el acceso a la vivienda en nuestra población. Por darles a ustedes datos, que son bastante contundentes, gracias a Moreno Bonilla y gracias al decreto ley que se ha publicado hace un mes, el régimen de venta de VPO de una vivienda de 70 metros cuadrados en régimen general en Mairena del Aljarafe va a superar los 208.000 euros de precio. Esto supone un incremento en tan solo 2 años de 27.000 euros más que le va a costar a las familias y a los jóvenes en Mairena del Aljarafe una vivienda protegida. Mire, es inaceptable. No podemos permitir que las viviendas, que ya de por sí están muy encarecidas, el decreto venga a hacer estas subidas tan desorbitadas. Por lo que presentamos la moción, la presentamos igualmente con Podemos e Izquierda Unida, con el equipo de Gobierno, porque no podemos admitir que un alquiler cueste 1.000 euros de VPO o vaya a costar 1.000 euros de VPO un alquiler en Mairena del Aljarafe y que tengan una subida de unos 200 euros de media. Miren, esta escalada de precios se suma a la que ya tuvimos en 2024. Es la segunda subida que el Partido Popular nos hace en nuestro municipio sobre las viviendas de VPO. Y es una situación que resulta del todo inaceptable. No lo podemos aceptar. No podemos aceptar y tenemos que solicitarle de forma contundente al Partido Popular que el acceso a la vivienda en Mairena del Aljarafe facilite y ponga encima de la mesa medidas sobre viviendas que realmente facilite el acceso a ellas. Lo que ha venido a hacer la Junta de Andalucía es a penalizar a las personas que más necesitan apoyo y dificulta en Mairena la emancipación y el bienestar económico. Con estas dos subidas que hemos tenido del 2024 y esta del 2025, el Gobierno andaluz está desvirtuando la esencia de la vivienda protegida y la está convirtiendo en un producto de mercado inalcanzable para quienes realmente la necesitan. Así que el equipo de Gobierno, el Partido Socialista, con Podemos e Izquierda Unida, rechaza públicamente el decreto ley de Moreno Bonilla, insta a la Junta de Andalucía a modificar dicho decreto ley para que anule la subida de precios que supone un grave perjuicio para nuestros jóvenes y nuestras familias. Y le solicitamos igualmente que en el marco de la competencia exclusiva que tienen en materia de vivienda, que determine algo que sí les compete y que es un quebradero, quebradero de cabeza para los municipios, que es que designen el órgano competente para emitir los informes de vulnerabilidad económica como requisito procesal. Mire, nos reafirmamos, el Ayuntamiento de Mairena, el equipo de Gobierno, nos vamos a reafirmar públicamente en el compromiso para seguir defendiendo la vivienda digna y de calidad en nuestro municipio y la vivienda como un derecho de la ciudadanía. Así que vamos a seguir impulsando desde el Gobierno unas iniciativas que promuevan el acceso en condiciones dignas, asequibles para los jóvenes y las familias. En el quinto acuerdo, solicitamos que se traslade todos estos a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y a los grupos parlamentarios del Parlamento andaluz para su conocimiento y sus efectos oportunos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Alonso Lapi. Señora Cantela, ¿quiere intervenir? Sí. Gracias, señor presidente.
Pues parece que ha llegado el argumentario de Moncloa a los municipios andaluces. Señores y señores del PSOE, lo repiten ustedes como un mantra a lo largo de toda Andalucía. Si escuchan al portavoz de Córdoba, dice lo mismo que ustedes. Si escuchan al portavoz de Calaña, dice lo mismo que ustedes. Si escuchan al portavoz de Linares en Jaén, dicen exactamente lo mismo que ustedes. Y una mentira repetida 1000 veces no acaba por convertirse en una verdad. Están centrados en, como digo, es decir, que las viviendas van a subir sí o sí X dinero en nuestra localidad. Lo mismo que dicen cada portavoz del Partido Socialista en todos los municipios andaluces, y están en las redes sociales porque todos los vídeos están colgados. Sin embargo, no dicen de ninguna de las maneras, no les interesa, porque están en campaña, es que se van a flexibilizar los requisitos para poder ser destinatarios de una vivienda protegida, estableciendo que las diferentes viviendas y alojamientos protegidos se destinarán a unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen los siguientes límites. En primer lugar, 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM, en casos de viviendas protegidas de régimen especial, antes el 2,5. 2. 5,5 veces el IPREM para viviendas protegidas de régimen general, antes 4 veces. Tercero, 7 veces el IPREM en viviendas protegidas de precio limitado, antes 5,5 veces. El IPREM mensual en vigor para este año 2025 alcanza los 600 euros según la Ley 31/2022 del 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. ¿Esto es penalizar, señor Alonso Lapi? Es decir, las personas con menos recursos van a tener mayor posibilidad de acceso a esta vivienda. Me parece a mí que frente a opciones más restrictivas como las limitaciones de renta, esta ley tiene como finalidad combatir el actual problema de la vivienda en España, incentivando a las promotoras a aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles. Se crea, además, bolsas de suelo para la vivienda asequible en Andalucía, que estará constituida por parcelas públicas o privadas disponibles, destinadas por el planteamiento urbanístico a vivienda protegida, parcelas dotacionales de equipamientos susceptibles de acoger vivienda o alojamientos dotacionales, parcelas de los patrimonios públicos de suelo y otras de titularidad pública susceptibles de acoger a vivienda protegida. Entiendo que la carrera política apremia y estamos a un año previsiblemente de las elecciones andaluzas, pero el discurso de que viene el coco ha dejado de funcionarle. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Cantella. Señor Bocanegra, nada. Señor Espinar, señora García. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañero de corporación, público asistente y público que nos sigue por redes. El Decreto Ley 1/2025 de 24 de febrero tiene por objeto, entre otros, establecer medidas extraordinarias y urgentes para facilitar la disponibilidad de suelo para vivienda protegida en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrolladas en su título 1, y otra de uso turístico, realizando los ajustes necesarios para proteger el uso residencial de la que versa el título 2, con el objetivo de alcanzar en los próximos 5 años la construcción de al menos 20.000 viviendas. Y algo más. En disposiciones adicionales se incentiva la promoción de viviendas destinadas al alquiler social, asequible y eficiente desde el punto de vista energético, mediante financiación reembolsable con fondos de la Unión Europea y Next Generation. En disposiciones transitorias regulan la transitoriedad de procedimientos de arrendamiento y adjudicación de viviendas protegidas y la de los procedimientos iniciados anteriormente para concesión de ayudas al alquiler de los jóvenes. Y, por último, una serie de disposiciones finales de modificación de otra normativa en fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativa en los trámites con carácter preferente y urgente, de modificación que afecta a las condiciones de las personas destinatarias de viviendas y alojamientos protegidos, a la duración del régimen de protección y a los coeficientes territoriales de aplicación a los municipios incluidos en los grupos 1 y 2, de modificación de excepciones a la obligación de adjudicación mediante el registro público de demandantes de vivienda, de modificación de plazos de la promotora para entregar la vivienda, de modificación de visados de los contratos de arrendamiento y de condiciones de los contratos, así como de entrega de la vivienda y su elevación a escritura pública. Se modifica también el procedimiento para adscripción de actuaciones al programa de fomento del parque de viviendas protegidas en alquiler, se modifican las causas de cancelación de la inscripción en el registro de turismo, se modifica el cumplimiento de requisitos urbanísticos y medidas para la gestión de instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. Y bien, llegado a este punto, y tras un breve resumen de la norma que ustedes hoy rechazan, no me queda más remedio que afearles al Grupo Socialista el minimalismo con el que la han tratado.
minimalismo argumentario y de reducción a calificativos, que es como suelen definir toda aquella iniciativa que no venga de los suyos, y así comienzan diciendo que las decisiones adoptadas en materia de este decreto han supuesto un duro golpe para las familias y la juventud de Mairena del Aljarafe, que del mismo se deriva, y digo textual, una subida salvaje de los precios de la vivienda protegida. Y que en lugar de facilitar la vivienda, la Junta de Andalucía ha tomado decisiones que penalizan a las personas que más necesitan apoyo. Culpan directamente a este decreto ley de la subida de los precios en vivienda protegida, cuando todos sabemos que tanto con esta como con otra normativa anterior nunca fue su fuerte preocuparse por este tema que tanto hace sufrir a familias y jóvenes que no ven ni cuándo ni cómo poder emanciparse y construir una familia. Hay muchas fórmulas para hacer realidad una oferta decente de vivienda protegida, ya sea en régimen de propiedad o en régimen de arrendamiento, pero como pasa con todo en esta vida, hay que tener voluntad de hacerlo. Y no es serio, de verdad que no es serio ni de rigor que se basen en una disposición transitoria de modificación del Decreto 91/2020 que afecta, entre otros, al anexo 5 de coeficientes territoriales de aplicación a los municipios, y en este hecho se basen para argumentar una subida del 15,38% en precio VPO y un 13,33% en precio de alquiler, cuando lo cierto y verdad es que aquí en Mairena la vivienda siempre ha sido cara, de las más caras del Aljarafe. Por último, añadir que el decreto de ley prevé dar publicidad y transparencia a los suelos disponibles en los municipios andaluces para la construcción de viviendas protegidas y asequibles mediante una bolsa de suelo integrada por parcelas públicas o privadas susceptibles de acoger vivienda protegida. Las corporaciones municipales estarán obligadas a emitir la cédula urbanística y demás circunstancias aplicables a las parcelas e inmuebles, así como el número de viviendas posible, para a partir de ahí el Gobierno autonómico impulse convenios de colaboración con los ayuntamientos para la mejor gestión de las políticas de vivienda en virtud de su adhesión a la bolsa de suelo de vivienda asequible. Por tanto, mi grupo municipal votará hoy en contra de esta moción que solicita el rechazo del Decreto Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda, porque a nosotros sí nos importa y mucho acabar con uno de los mayores problemas de nuestros jóvenes y de la sociedad en general, que es el acceso a una vivienda digna. Como verán, no es por falta de fórmulas y medidas si se quiere dotar a un municipio de vivienda protegida. Lo dije antes y repito que querer es poder, es cuestión de voluntad, como lo está haciendo nuestra compañera, la titular del área de urbanismo del Ayuntamiento de Bormujos, lo prometió en campaña y está liderando un proyecto de vivienda VPO cuyo reconocimiento está trascendiendo incluso fuera de nuestra provincia, como ejemplo a seguir y como prueba de que en Vox cumplimos lo que prometemos. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señora García. Por parte de la señora Pérez. Sí, buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación y público asistente. Por aclarar antes de empezar, bueno, lo que decía antes la señora Lapi, esto por una cuestión del RON y las restricciones que establece el propio reglamento, lo presenta el Partido Socialista, pero evidentemente es una moción compartida por todo el equipo de gobierno. Y bueno, también queríamos hacer alusiones a lo dicho por la señora Canterla, ¿no?, diciendo que estamos con el argumentario igual, ¿no?, y copiado a todos los niveles. Somos conscientes, ¿no?, y siempre lo decimos, que hay que traer mociones como locales que importan a la ciudadanía de Mairena, y eso lo entendemos, pero también a veces tenemos escasas competencias en determinadas materias y es una pena. Por ejemplo, la de salud es una materia que tenemos mermadas las competencias y la de vivienda también. Sin embargo, eso no implica que no se afecte a nuestra ciudadanía sobremanera, ¿vale? Entonces, nos toca en el ejercicio de nuestras competencias interpelar a otras administraciones que están por encima nuestra, porque sí que es nuestro deber instar a la Junta de Andalucía, cuando es su competencia, y decir que exigimos otro tipo de medidas, ¿no?, y que no estamos de acuerdo con ese modelo. Y esto es lo que nos pasa con la sanidad y lo que nos pasa con la vivienda. Es que nosotras somos defensoras de los servicios públicos de calidad y somos defensoras de los derechos básicos y consagrados
basados además en la Constitución española, ¿no? Entonces, claro que tenemos que apoyar esta moción. El Decreto 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda, que está aprobado por la Junta, nos parece que va justamente en contra de algo que hemos defendido a ultranza, que es el blindaje del derecho a la vivienda. Y nos parece que va en contra por diversas razones. La primera, por supuesto, es una razón local, y la ha expuesto la señora Alonso Lapi. Supone una subida brutal de los precios de la vivienda protegida en nuestro municipio. Esa es la primera. Una vivienda protegida de 70 metros está ahora, con la inclusión de Mairena en el grupo 1, en 210.000 euros. Vale, ¿qué tipo de solución habitacional es esta para nadie? Por favor, ¿qué medidas urgentes son estas? Esto es como el que tiene un tío en Alcalá. ¿Qué oportunidades reales para los y las jóvenes y para las familias trabajadoras? Por hacer un poco de pedagogía, el salario mínimo mensual de menores de 30 años es de 1.500 euros más o menos, según el Instituto Nacional de Estadística. Una hipoteca media es de 200.000 euros, como el caso de aquí, ¿no? En Sevilla, donde también gobernáis, han salido una vivienda de protección oficial ahora a un precio de 350.000 euros. Esto corresponde con una cuota de 800 euros al mes durante 30 años. Sí, son viviendas de protección oficial, pero son para ricos. Entonces, este modelo no nos vale. Señora García, 20.000 viviendas más contempla el decreto, ¿pero para quiénes? Realmente no son una solución habitacional. Por otro lado, y por ir más allá del tema de la vivienda, sino por atender también al modelo de vivienda, consideramos que es una amenaza social y ambiental porque permite eso que decía la señora Canterla, ¿no?, de usar parcelas para buscar soluciones a coger suelo residencial. Pues esto elimina un montón de mecanismos de control y transparencia y de repente permite reclasificar de manera acelerada suelo dotacional para uso residencial sin garantías al final de vivienda asequible. Entonces, eliminamos toda una serie de dotaciones para convertirla en suelo residencial y resulta que al final no accedemos las personas que más lo necesitamos a ello. Entonces, no me sirve como medida. Entonces, al final abre también la puerta a la especulación urbanística y favorece la conversión de equipamientos públicos en promociones privadas sin control. No nos sirve, por ahí no va el modelo. Elimina mecanismos esenciales de transparencia y control, como decíamos antes. Por ejemplo, la participación ciudadana en PGO y en evaluaciones ambientales independientes. Las evaluaciones ambientales las hace de repente la empresa promotora. No puede ser. Se tiene que garantizar la independencia. O sea, que estamos ante una norma que facilita adjudicaciones opacas y discrecionales y se elimina la rendición de cuentas. Tampoco se imponen reservas obligatorias de viviendas de protección pública, permitiendo que la mayor parte del suelo reclasificado se destine a vivienda que al final puede ser libre o turística, inaccesible para la mayoría de la población. Mire, nosotras, dentro de la capacidad y la competencia que tenemos, hemos hecho un plan de vivienda con el que el Grupo Municipal con Podemos Izquierda Unida hizo alegaciones, hizo propuestas de mejora, lo aprobamos diciendo que era un punto de partida importante, pero también hicimos unas críticas. O sea que nosotras no estamos, según donde estemos políticamente, defendiendo una cosa u otra, estamos defendiendo siempre el derecho a la vivienda digna. Lo que sí vamos a decir, no nos parece que responda a una emergencia habitacional real, sino a los intereses de grandes promotores y fondos de inversión, que pueden lucrarse con suelo público sin obligación de destinarlo al final a vivienda social. Este modelo que se nos propone a los municipios con este texto aprobado por la Junta es un modelo de pelotazo urbanístico que prioriza el beneficio de unos pocos y el negocio frente al derecho constitucional a una vivienda digna. Además, tal y como bien expresado, podríamos estar ante una vulneración del artículo 47 de la Constitución española, que es el derecho a una vivienda digna, como hemos dicho anteriormente, e incluso a contravenir legislación española en materia de urbanismo y en materia de sostenibilidad. Nuestro voto, por supuesto, va a ser a favor de esta moción. Muchísimas gracias, señora Pérez. La segunda, pues estamos ya en la segunda. Señora Canterla, nada. Señor Bocanegra, nada. Señora García, ¿quiere intervenir otra vez? No. Señora Pérez, entiendo que no. Pues señor Zapata. Bueno. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me parece esperpéntico que esta moción se inicie precisamente haciendo una alusión al artículo 47 de la Constitución, cuando precisamente el PSOE, de la mano, lógicamente, de Pedro Sánchez, le da cada patada a la Constitución que es tremendo. Lo mismo le resulta un día que es constitucional
y resulta que al día siguiente es inconstitucional. Por lo tanto, hacernos nosotros recordatorios de lo que es la Constitución al Partido Popular de Juanma Moreno precisamente no nos hace falta. Lo tenemos muy, pero que muy presente hacia qué línea tiene que ir la Constitución. Dicho eso, y en base precisamente a ese derecho fundamental y constitucional, se establece ese Real Decreto 1/2025, ¿vale?, del 24 de febrero, aprobado precisamente el 3 de marzo. Parece ser que del 3 de marzo al 20 de marzo ustedes ya tienen clarísimo que esto es un desastre. Hay que explicar las cosas y hay que ahondar en el terreno, ¿vale? Es importante para su electorado explicarle todo. Efectivamente, hay unas medidas urgentes. Hay unas medidas urgentes porque, lógicamente, hay un problema generalizado a nivel nacional de la vivienda, tanto de alquiler como de compra. Efectivamente, es un problema de Estado que no se es capaz de resolver, ¿vale? Y no solamente es capaz de resolverse desde hace años, o pocos años, sino que esto va arrastrando y coleando. Bien, con este Real Decreto se establece una serie de medidas urgentes que es interesante e importante detallarlas. Hay una posibilidad con este Real Decreto que es el cambio de uso de suelo, ¿vale? Con el tema del suelo se establece que solares o edificios de uso turístico o de oficinas, ¿vale?, viviendas para poderse construir en dicho tipo de suelos. Solares de uso dotacional privado, si se destinan, obviamente, al alquiler. Nunca en parcelas de uso educativo o sanitario, esas quedan totalmente excluidas. Parcelas de vivienda libre, aumentará un 20% la densidad de viviendas y su edificabilidad si se destina a protección oficial. Parcelas de vivienda para vivienda protegida, aumentará la densidad de viviendas en un 20% y la edificabilidad en un 10%. Se podrán construir viviendas de protección oficial si se respeta el equilibrio de su residencial, con equipamientos y el entorno urbano. Con respecto al tema de los trámites, lo que se pretende, y ya se iba haciendo, es agilizar los trámites de las promociones de al menos 250 viviendas protegidas y de más de 500 viviendas libres, siempre y cuando se destine el uso a viviendas protegidas. Con respecto al tema de bolsas de suelo, se le da, o se abre más bien una bolsa de suelo para viviendas protegidas de la mano de los ayuntamientos. Es decir, se van, digamos, desarrollando una serie de medidas precisamente para paliar el problema que está habiendo a nivel nacional. Continúo. Con respecto al tema de los promotores, se establecen préstamos de fondos europeos, de Next Generation, para promover viviendas en alquiler asequible y subvenciones de la Junta de Andalucía de hasta 30.000 euros por vivienda que se construya. Igualmente, para más familias que podrán hacer una vivienda protegida porque se amplían los límites de renta, ya que estamos diciendo que aquí se vulnera, en esta moción que presentáis, se vulnera precisamente los derechos de los jóvenes. No es cierto. Precisamente lo que se está intentando es proteger esos derechos, ¿vale? Hasta un 5.5 veces el IPREM para viviendas de régimen general y hasta 7 veces en régimen de precio limitado. Con respecto al tema de los precios máximos, aquí se habla mucho de que es que resulta que nosotros aquí en Mairena hemos pasado al grupo 1. Efectivamente, hemos pasado al grupo 1, indudablemente. ¿Qué es lo que se consigue? Se consigue precisamente ponerle un tope máximo al coste de la vivienda. Esto está totalmente desorbitado, efectivamente, los alquileres en Mairena. ¿Vale? No solamente en Mairena porque lógicamente estamos aquí, pero está pasando a nivel generalizado. Por lo tanto, las áreas metropolitanas y capitales pasan al grupo 1 y el resto pues, al grupo 2. Pero indico e insisto, simplemente lo que se pretende es, lógicamente, ponerle un tope máximo. Antes no existía un tope máximo. Es decir, tú comprabas un suelo, se especulaba con ese suelo, entraba una promotora de la mano de una constructora con unos valores económicos constructivos que se disparaban. ¿Qué pasa con el IVA de material de construcción? Hablamos de ese tema, porque aquí Pedro Sánchez no lo toca ni para atrás ni para adelante. Sin embargo, se está demandando esa acción. Reduzcan ustedes el IVA. Por lo tanto, todo se va aumentando a medida que va pasando de mano en mano, de promotora a constructora, hasta el propietario o el inquilino. Por lo tanto, lo que se consigue es meter un tope máximo, que no se nos vaya de la mano. Por lo tanto, no me critiquéis una situación y analicémoslo. Con respecto al tema de ventajas fiscales, señores míos, con las ventajas fiscales que ahora os voy a anunciar y que aparecen, obviamente, en esos reales decretos, pero que, lógicamente, se obvia en vuestras alegaciones,
Los jóvenes andaluces pueden llegar a ahorrar hasta 6.700 euros de impuestos en la compra de una vivienda. ¿Os parece poco? Pues no lo sé, pero desde luego hay jóvenes y familias que pueden estar en una situación mucho más comprometidas, que lógicamente todo lo que se pueda ir ahorrando y facilitando el acceso a las viviendas, bienvenido sea. Estas medidas, os indico, impuesto de transmisiones patrimoniales, jóvenes andaluces de hasta 35 años, cuenta con un tipo de gravamen superreducido del 3,5 en vivienda de hasta 150.000 euros. Hasta 150.000 euros. En caso de tratarse de personas de discapacidad del 33% o más o ser familias numerosas, en viviendas que sean de 250.000 euros. Avales hipotecarios. Avales hipotecarios, fijaros ustedes, en el 2023, menores andaluces, menores de 35 años, que tenían dificultades para acceder a la compra de una vivienda, se establecía lo siguiente, que era el 80% podría conseguirlo a través de un préstamo bancario y el 15% la Junta de Andalucía se lo atribuía sin coste alguno. Pero eso es en el 2023, seguimos avanzando, no nos quedamos atascados. Por tanto, en el 2025 esto lo aumentamos y lo mejoramos. Es que todo esto hay que decirlo. Y que resulta que además que no es la letra pequeña, porque si dijésemos que es la letra pequeña, pero es que ustedes lo pasan como si fuese la letra pequeña y de forma desapercibida. ¿Qué es lo que ocurre en el 2025? Os lo comento. Se amplía hasta los 40 años de edad. Son avales que permitirán cubrir hasta el 100% del coste de la vivienda. Es decir, más de 1.200 personas se pueden beneficiar de estos avales. ¿Vale? Entiendo que para ustedes resulta poco, pero continuamos. Aumento de las deducciones en un IRPF por compra en vivienda habitual. Pasamos del 5 al 6%, pero tampoco les parece correcto. Consideran que todas estas medidas lo que vienen es más a generar un perjuicio a los jóvenes andaluces y familias que están en una situación pues, menos beneficiables. Aumento de deducciones en las deducciones IRPF por el alquiler de la vivienda. En 2025, deducción por alquiler para personas menores de 35 años. Se incrementa de 600 a 900 euros, hasta 1.000 euros para personas con discapacidad. Se estima unos 25.000 beneficiarios. Aprobamos, precisamente, una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones entre padres, hijos y cónyuges. Es decir, cualquier cantidad por debajo del 1.000.000 de euros no paga impuestos. Ustedes, todo este tipo de situaciones, consideran, sí, si lo discutimos todas las veces que quieran, podemos mandar, si quieren, la próxima otra moción con respecto a esto. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con esta situación? Ustedes tienen una situación clara y evidente, que es desacreditar a Juanma Moreno, a la política del Partido Popular en Andalucía. Os digo más. Precisamente, si hablamos de Pedro Sánchez, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Precisamente él incumple una promesa que es la de 184.000 viviendas. Él promete la construcción de 184.000 viviendas de alquiler asequibles. Es decir, él está aportando, el Gobierno está aportando 171 millones. Estos son datos de la Intervención General de la Administración del Estado, ¿vale? Estos 171 millones, ¿saben ustedes a qué corresponde? Al 2,2% del total. El resto, la comunidad autónoma aporta el 38,80% y las corporaciones locales el 59%. Señores del Gobierno, sobre esto no hablamos. Hablamos sobre una política de Juanma Moreno que está para paliar precisamente toda una situación que es un problema de Estado porque no se es capaz de resolverlo. No se es capaz de resolverlo. Fíjense, no hace mucho, el 17, el 18 de este mes, el presidente del Gobierno, permítanme la expresión, se cuela en una entrega de llaves de unas viviendas, ¿vale?, de alquiler asequible. Esas promociones, que fueron 218 viviendas, pisos, con una inversión global aproximadamente de unos 27 millones, un poquito más, si somos exactos con los números, 27,33 millones, ¿vale? Les voy a decir lo siguiente, ¿cuáles fueron las aportaciones de cada administración? Muy sencillo. 9,83 millones fondos europeos Next Generation.
4,3 millones Junta de Andalucía, 13 millones el Ayuntamiento de Sevilla. Y aquí toca el redoble. 0,2 millones, que al cambio son 200.000 euros, por parte del Gobierno central. Entonces, señores, ¿qué oposición me están haciendo ustedes con respecto a un Real Decreto que es publicado el 3 de marzo y que, lógicamente, están dando precisamente mejorando, como ya se ha dicho aquí, con una serie de medidas que viene precisamente a paliar y a favorecer el acceso a los jóvenes y a familias vulnerables, o por lo menos con menos posibilidades, para acceder a una vivienda digna? ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre Pedro Sánchez y Juanma Moreno? Que Pedro Sánchez, hay muchísimas, por no decirle todas. Pedro Sánchez, básicamente, lo que dice, básicamente lo está incumpliendo. Le puedo asegurar, Juanma Moreno, presidente del Partido Popular, o sea, aquí en la Junta de Andalucía, le puedo asegurar que lo que dice lo va a luchar para conseguirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Zapata. Señor Alonso Lapi. Si precisamente lo que queremos, señor Zapata, es que no lo haga. Es que es lo que queremos, precisamente. Que no lo haga, por favor, que no lo haga. Mire, ha relatado usted las medidas que se contemplan en el decreto ley y son medidas para ricos. O sea, es indudable, son medidas para ricos. Habla usted de Pedro Sánchez, de Junta de Andalucía. Mire, hablemos de Mairena. Y hablemos de, si quiere usted de Pedro Sánchez, pues mire usted, pone 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados a disposición para construcción de viviendas, de VPO. Eso son políticas de vivienda serias y dirigidas al usuario o al consumidor final, que es el joven y las familias que más lo necesitan. Eso son medidas y políticas ciertas. El decreto ley, le aseguro, publicado el 3 de marzo, estamos a 20. Le aseguro, señor Zapata, que da tiempo de sobra estudiarlo. No estudiarlo, darle 3 vueltas. ¿Sabe usted por qué? Porque, mire, lo han sacado y lo han repetido en varias ocasiones y parece que se le llena la boca. Urgente. Urgente significa que han coartado la participación. Han coartado la participación. No han dado audiencia a los ayuntamientos, ni han dado audiencia a la ciudadanía ni a otras instituciones. Urgente, que hay que justificar. Tanto es así que el decreto ley tiene 29 páginas, pues 16 las dedica Moreno Bonilla a justificar la urgencia. 13, menos del 50%, a contemplar esas medidas estrellas. Así que imagínese si es fácil estudiarlo. Son 13 hojitas, tampoco tiene eso demasiado. Y en esas 13 hojitas, como decía la señora García, que es que simplificamos, efectivamente, es que simplificamos. Es que esto lo que viene a hacer a subir los precios en Mairena del Aljarafe. Y esto lo que viene a hacer es a disponer del patrimonio del suelo municipal el señor Moreno Bonilla, que ponga a disposición los suyos, que ponga a disposición los suyos, de Junta de Andalucía, que no disponga lo que no le corresponde, que no disponga de lo que no le corresponde. Porque además es un buen ejemplo, ¿no?, del dicho este de tengo un trato lo tuyo para mi saco, ¿no? Pues eso es lo que hace Moreno Bonilla con este decreto ley. Dispone de los suelos municipales y además viene a subir el precio de la vivienda protegida en Mairena del Aljarafe. Mire, cálculo, tengo aquí además la hoja de cálculo hecha. Si quiere, se la paso para que vea. Una vivienda que de VPO máxima construcción se permiten 90 metros cuadrados, porque en la moción ponemos 70, fíjese si hemos sido benévolos, pero si nos vamos a la máxima, metros cuadrados construidos que se permiten por VPO y máxima del módulo, ¿sabe usted cuánto cuesta una vivienda en Mairena del Aljarafe en régimen general? 268.000 euros. ¿De qué sirven las medidas fiscales si es que una chavala, un chaval, una familia necesita 60.000 euros disponibles para acceder a una vivienda de VPO en Mairena del Aljarafe? ¿Yo para qué quiero beneficios fiscales para la compra si no puedo comprar? Dirijan las ayudas de otra manera. Dirijan las ayudas ustedes
a aquellos que lo necesitan y no este decreto ley que sabemos bien a quién va dirigido. A constructoras y a promotoras. Porque al vecino y a la vecina de Mairena le aseguro a usted que no. Mire, estamos efectivamente en un derecho constitucional, pero yo iría mucho más allá. Este es el quinto pilar del bienestar. El quinto pilar del bienestar. Y Bonilla lo ha convertido en un bien de lujo. Está dividiendo la sociedad en dos clases, las de propietarios ricos y las de inquilinos pobres. Y lo que no se puede permitir, en 2 años, que en Mairena del Aljarafe cueste la vivienda protegida como una libre. Mire, que deje de jugar con el patrimonio de Mairena del Aljarafe y que deje de jugar con los precios en Mairena del Aljarafe. Es inadmisible. Y vamos a solicitarle con contundencia la retirada del decreto ley. Y vamos a solicitarle a Moreno Bonilla que escuche a los ayuntamientos, que la retire, que no es tan urgente, que se dedique un tiempo a la escucha activa de los ayuntamientos, que mucho tenemos que decir, para tomar políticas ciertas, verdaderas y que beneficien a la mayoría de la ciudadanía. Así que, señor Zapata, que por cierto, Canterla, creía que se había ido usted del Partido Popular, pero parece que no, ¿no? Que según su defensa, me parece que sigue usted en la misma defensa con el Partido Popular. Así que, mire, mantenemos la moción. Queremos decirle a Moreno Bonilla que ha afectado seriamente con el decreto ley a la ciudad de Mairena del Aljarafe y a sus vecinos y vecinas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Alonso Lapi. Compañero y compañera de corporación, yo creo que al final establecer que la vivienda no es un problema hoy es no mirar la realidad presente y futura de una generación, me voy a atrever a decir 2 generaciones de personas, de jóvenes, hombres y mujeres, a los que se les solicita, se les exige que cumplan con muchísimas cosas como ciudadanos y socialmente, y que lo están haciendo. Pero cuando tienen la ambición, la necesaria ambición, por qué no decirlo así, de emanciparse, de establecer su proyecto de vida, los actores públicos nos podemos estar mirando para otro lado. Esto no es la responsabilidad solo del señor Bonilla, aunque tiene mucho de ella, porque, como ha dicho la señora Alonso Lapi, ha escuchado poco a la Administración local andaluza. Es de todas las entidades públicas, también de las privadas, también de los promotores, de los constructores y de las entidades financieras. Y todos nos tenemos que sentar a una mesa a entender que esto puede ser el mayor grado de desigualdad social para esas generaciones y que puede traer, si no le damos respuesta, el mayor grado de conflictividad social, porque lo que aspira a alguien es a por lo menos vivir en algún sitio. Y esto no alumbra que la gente pueda vivir en otro sitio que no sea la casa de su padre. Esa es la realidad y los agentes públicos tenemos que ponernos a la tarea, todos, sin dejar a nadie en el camino. Y, por cierto, estableciendo que las referencias no sean ya desiguales, porque hasta cuando se establece el IPREN, señora Canterla, se establece la puerta de la desigualdad, porque estableces la llave y el acceso por esa puerta. Cuando se habla aquí de cantidades, que no huelga a decir, son 46.200 euros los que tienen que disponer, se amplía, o 63.000 euros. Familias que tengan 63.000 euros podrán optar a estas viviendas, familias que tengan 45.000 euros podrán optar a esta vivienda. Esos son los límites. Pero por debajo, que es donde se ponían los que tenían menos para acceder a esta vivienda, posiblemente que tengan más facilidades, quien tenga más renta, encontrará el aval financiero y bancario antes que aquellos que le cuesta algún mes más. Y de esto no se habla. De esto se habla poco. De la misma manera que este decreto, buscando esas situaciones que son complejas, pero que están en la letra pequeña de este decreto, establecen, fíjense ustedes, buscando esa rentabilidad, que los plazos para buscar el aval y la hipoteca financiera pase de 3 meses a 5, para que se amplíe ese espacio de tiempo necesario en la búsqueda de la financiación y sobre todo de la documentación. Mire usted, si de verdad el señor Bonilla quisiera tener acceso a la vivienda, resolvería la cantidad ingente de chavales y chavalas que a través de un decreto del Estado que facilita el acceso a la vivienda
en alquiler, las subvenciones se corrijan y se solucionen y se dé dentro del plazo. Aquí hay unidades familiares y chavales que han solicitado la subvención del alquiler del Estado, que se tramita a través de la comunidad autónoma y no se sale en la convocatoria ni cuándo salen ni cuándo se resuelve. Y esto, cuando se habla, hay que ser coherente y consecuente con esa situación y con esa realidad. Y le traslado cuestiones bastante más claras para cuando nos pregunta la gente, oye, ¿qué puede producir esto? Mire ustedes, señores, si subimos el precio de la vivienda al régimen en el que está establecido, es más, en 2 años, que lo ha subido la Junta en Mairena de Aljarafe, casi 30.000 euros, más impuestos, que esto se dice fácil, más impuestos, más el notario, más los gastos, más el IVA, casi 30.000 euros. ¿Cuántos sueldos suben 30.000 euros en 2 años? Yo creo que la de la mayoría no. Lleva a que las situaciones hipotecarias, que eran menores incluso de inversión al alquiler, se pongan al nivel del alquiler. Por tanto, si esa es la base, ¿dónde se va a poner alquiler? Si son cuestiones sencillas, no son tan complejas. Son realidades cotidianas que sufren los jóvenes, sobre todo, pero también las familias monoparentales, también las personas que se divorcian y que van a tener también la necesidad después de tener un requerimiento o el acceso a una vivienda con sus hijos, que hay muchas situaciones que cambian a lo largo de la vida y que vamos a llevar, si no tomamos carta del asunto, en el que, insisto, todos estamos obligados, pero quien legisla más responsabilidad, porque quien tiene más poder tiene más responsabilidad, a situar esto, insisto, en el mayor grado de desigualdad social para 2 generaciones. Y nos tenemos que poner carta en el asunto, porque después vienen otros problemas. Cuando la gente no cumple con las normas, pero sobre todo cuando a la gente no le escuchamos para hacer que las normas se cumplan, los niveles de convivencia saltan por los aires. Y eso no podemos permitírnoslo. No podemos permitir que la necesidad y la ambición a tener un techo salte por los aires. No podemos permitirlo. Así que legislemos de cara a esa realidad y pongámonos todos a la tarea. Todos a la tarea. No haciendo normas que, como bien ha dicho la señora Alonso Lapí, después paga otro. Porque así legisla todo el mundo. Hacer una norma que luego la pague otro, eso ya lo llevamos aguantando y sabiendo hace mucho tiempo. Por cierto, si no tuvieran interés, las parcelas y el equipamiento que se justifiquen son también las estructuras urbanísticas de las ciudades del futuro. Si empezamos a permitir un paso, posiblemente demos el siguiente. Y el siguiente será que justifiquemos que cualquier parcela no edificable se pueda edificar. Y el siguiente será que aumentemos la densidad mar, que aumentemos mayor la población y que no tengamos los equipamientos necesarios para satisfacer las necesidades reales de los ciudadanos. Váyase que este sea el inicio de utilizar las parcelas educativas, las parcelas sanitarias y las zonas verdes para hacer negocio. Váyase que sea el inicio. Así que justifiquemos cada uno nuestra posición, pero tengamos cuenta, insisto, que esto puede ser un elemento de desigualdad social. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Votamos. Señora Cantella. Señora Cantella, en contra. Señor Bocanegra, a favor. Señor Espinar, en contra. Señora Izquierdo. A favor. A favor. Señora Vela, en contra. Señor Alonso Lopi, a favor. Queda aprobada la... Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación.